Bueno gente, ¿cómo están? Como lo prometido es deuda, acá les voy a grabar un pequeño video explicando un poco este conflicto de Rusia y Ucrania, que no es nuevo, tiene su historia, que a continuación obviamente se las voy a contar. Y bueno, todos se preguntan por qué sucedió lo que nadie pensaba que iba a suceder, que es la invasión de Rusia a Ucrania. E incluso, las tropas rusas ya llegaron a invadir la capital de Ucrania, que es Kiev. Pero bueno, es como que hay muchas cosas en la tele, en los diarios, se dicen muchas cosas. El tema de la OTAN, por qué Ucrania es un sitio estratégico para Rusia, cuál es el rol que cumple Estados Unidos, etcétera. Entonces voy a intentar ordenar todo un poco, voy a intentar resumir bastante, voy a tratar de no ser tan técnico ni nada, como para que se lo puedan mostrar este video, no sé, a su abuela tota y que lo entienda, ¿sí? Para entender un poco por qué se llegó a este punto de inflexión y a esta locura, porque es una locura, a la invasión rusa a Ucrania y la guerra que se está desatando, hay que remontarnos un poquito en la historia. Para esto tendríamos que partir de más o menos mediados del siglo pasado, mediados del siglo XX, más precisamente en el año 49. Como sabrán, en el año 49 se forma lo que es la OTAN, ¿sí? Es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, ¿sí? ¿Qué es la OTAN? Es una alianza básicamente entre Estados Unidos y gran parte de Europa continental. Es una alianza política, estratégica y sobre todo militar, ¿sí? Fue una alianza que se conformó internacionalmente sobre todo para actuar en conjunto con todos los países que integraran esta organización contra, pueden ser diversos enemigos, digamos, ¿no? Contra diversos ataques como una sola estructura, por decirlo de una manera. Obviamente, el año 49, año de posguerra, después de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos quedó como la potencia económica indiscutible, o sea, no había país que le haga frente, pero su principal enemigo era, por supuesto, la Unión Soviética, ¿sí? La Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, la URSS, lo que es hoy en día Rusia, más otros territorios que hoy en día son países independientes, y entre ellos Ucrania, por ejemplo, que perteneció a lo que fue la Unión Soviética. Bien, ¿por qué recalco el rol de Estados Unidos en todo esto? Porque, por supuesto, cuando se forma la OTAN, es Estados Unidos quien lidera toda esa organización, es quien tiene el poder económico para hacerlo también, como también incluso poner determinadas condiciones al resto de países que la conforman. Por ejemplo, una de las condiciones fue que la milicia de cada país que integrara la OTAN iba a estar supervisada por justamente los Estados Unidos de Norteamérica. De esta manera, Estados Unidos se garantizaba cierto control, cierta hegemonía sobre gran parte de Europa, países muy importantes de Europa, y sobre todo, porque como estrategia contra la URSS, que era el principal enemigo de Estados Unidos del lado de Medio Oriente, por supuesto. Entonces eso también sirvió para hacerle frente a ellos. Como les decía, entonces las milicias pasaban a estar supervisadas por Estados Unidos, y además esa fue una de las razones por las que en su momento, ahora ya está de vuelta en la OTAN, pero Francia fue un país que decidió alejarse de la OTAN producto de estas intervenciones estadounidenses en la organización. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Llegado el año 90, en el año 91, como sabrán, la Unión Soviética cayó, o sea, ya era inminente un año atrás que la Unión Soviética iba a desmoronarse. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? En su momento, el secretario de Estado de los Estados Unidos, en el año 90, James Baker, llegó a una especie de acuerdo, una especie de trato con el gobernante dentro de la Unión Soviética, que fue Gorbachev, y fue lo siguiente: él le aseguró por aquel entonces al jerarca ruso que la OTAN nunca se expandiría hacia el lado del este, o sea, hacia el lado donde está el territorio de la que fue la ex Unión Soviética, por supuesto. ¿Por qué también decidieron hacer eso? Y bueno, porque sinceramente, viendo lo que fue la Unión Soviética y que se estaba desmoronando, nunca creyó Estados Unidos, en este caso, que algún día podrían volver a ser lo que fueron, ¿no? Una superpotencia, y poner en jaque a el propio Estados Unidos. Entonces eso es lo que le asegura en su momento James Baker. 9 años después, en el año 99, ocurre un poco lo contrario. Incluso la OTAN se expande hacia el este, copando 10 países más que se integran a esta organización, a esta alianza.
lo cual ya despierta serias dudas en Rusia porque dicen, bueno, esto significa un avance ni nada más ni nada menos que al margen de los países que conforman la OTAN, de Estados Unidos sobre todo. ¿Cómo estaba Ucrania en esas épocas? A ver, Ucrania hay que entender que nunca fue un país democrático, republicano, ni nada de esas cosas. Fue un país que siempre estuvo, incluso después de lo que fue la Unión Soviética, estuvo sometido a regímenes que, bueno, perseguían a partidos opositores, se secuestraba gente incluso, o sea, es bastante heavy la cosa, ¿no? Pasado lo del año 99, que la OTAN se logró expandir ciertamente y Rusia abrió el ojo, en el año 2008 se propone la OTAN de querer afiliar a Ucrania a su organización. En su momento el presidente de Ucrania, quien era Víctor Yanukovych, si no me equivoco el apellido, sí, Yanukovych, era un presidente que respondía a los intereses de Rusia, por lo tanto, al ser pro-Rusia, obviamente desestimó toda idea de que Ucrania se una a los Estados Unidos. También porque es muy importante tener en cuenta lo siguiente, que Ucrania es una zona estratégica muy importante para lo que es Rusia. Entonces, tenerlos básicamente a la OTAN o a Estados Unidos mismo ahí es como convivir con el enemigo, básicamente. Bien, entonces, en su momento, el presidente de Ucrania rechaza esa idea. Años después se viven años de mucha tensión en Ucrania, muchas marchas masivas, multitudinarias en contra del gobierno, en contra de que Ucrania esté sometida a los intereses de Rusia, a los intereses de Moscú, querían otra cosa. Sobre todo, gran parte de la población de Ucrania que pertenecía a la parte occidental del país, ¿sí? Y ahora voy a explicar por qué. Llega el año 2014 y acá ocurre algo muy interesante, que es que se da lo que se llamó la Revolución de la Dignidad o Revolución por la Dignidad en Ucrania, donde protestas, como les dije recién, multitudinarias, salieron en contra a marchar de que Rusia siguiera teniendo básicamente a Ucrania bajo su manga, bajo sus brazos, por así decirlo. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, finalmente se obliga a que el presidente Yanukovych, el presidente que era prorrusia en su momento, deje su mandato en dicho año, lo cual a la vez provoca lo siguiente. Como les dije, la parte occidental de Ucrania sí estaba de acuerdo, creían que era una verdadera revolución, que querían una democracia, pero hay un importante sector de Ucrania del este, la parte oriental, que no estaba de acuerdo, que eran pequeñas repúblicas que, ahora me voy a poner a desarrollar bien ese tema, dos repúblicas sobre todo, como la República Independiente de Donetsk y la República Independiente de Lugansk, que se oponían a esto, que pensaban que era un golpe de Estado contra el presidente de ese momento de Ucrania. Estos estados independientes representaban en dicho país los intereses rusos, ¿no? También. A eso también hay que sumar que esto generó una preocupación, por supuesto, en toda Ucrania, en la parte occidental, por el hecho que también Rusia se había, ¿cómo es que se dice? Se había anexado a lo que era la península de Crimea y tenía dos principales territorios, Donetsk y Lugansk, que seguían respondiendo a sus intereses. Bien, en el año 2000 mismo, sí, creo que fue en el mismo 2014, se desarrolla lo que es el Tratado de Minsk, ¿sí? Minsk es, bueno, la capital de Bielorrusia, por eso se lleva a cabo allí, por eso recibe el nombre, el cual falla en un primer intento, queda como estancado en el 2014 y en el 2015 se vuelve a tratar. Y el acuerdo que se llega entre Ucrania y Rusia es que estos estados autónomos que respondían a los intereses de Rusia, como Donetsk y Lugansk, iban a poder seguir siendo estados con una determinada cuota de, digamos, independencia, pero no iban a dejar de estar circunscritos a el territorio de Ucrania. Otro suceso que vendría unos años después sería en el año 2019, la famosa revolución del Maidán, donde también protestas multitudinarias nuevamente, lo que consiguen es enmendar la Constitución, o sea, básicamente corregir la Constitución en el año 2019, o sea, reformar la Constitución de Ucrania y con eso poder lograr imponer determinadas normas, determinadas reglas que le facilitarían el camino a Ucrania para poder transformarse en una democracia de una buena vez, pero sobre todo para poder no solamente ingresar en la OTAN, sino que también ingresar en lo que es la Unión Europea directamente,
que era lo que quería. Con todo este panorama, básicamente, las cosas se le empiezan a complicar muchísimo a Rusia. Y además, justamente con una constitución recién hecha, con algo que es totalmente válido, tranquilamente lo podrían hacer. Obviamente Rusia confiaba en que no se lograra por el hecho de lo que había ocurrido en los años 90, que como le dije, Estados Unidos se había comprometido a que la OTAN no iba a llegar hasta esos territorios. Pero bueno, lo que pasó fue que sí. Ahora, hay un componente, esto sería un componente más político, pero hay un componente también muy importante que es el económico. No sé si lo saben, algunos quizás sí, otros no. En lo económico, Rusia, con respecto a Europa, Rusia exporta a Europa lo que es gas, energía y demás. Pero sobre todo con el gas hay algo muy importante, ya que el 40% del gas que consume Europa proviene de Rusia, ¿sí? Lo importan desde Rusia. Esto también obviamente es una estrategia del gobierno ruso de poder tener cierto control, cierto poder, cierta autoridad y cierta hegemonía también, ¿por qué no?, sobre la economía europea y que así la misma dependan de ellos. ¿Por qué les menciono esto? En el año 2000, no les quiero mentir, 2012, se realiza lo que se llamó el Nord Stream 1. ¿Qué es el Nord Stream? Fue un mega gasoducto que iba a unir desde Rusia hasta lo que era Alemania, porque bueno, Alemania siempre como corazón y motor de la economía europea, y que de ahí se iba a distribuir hacia otros países, ¿sí? Gasoductos, obviamente, para poder exportarles gas, y desde Alemania se distribuiría a Austria, Bélgica y otros demás países, ¿sí? Bien. Eso finalmente se concreta. Ahora, ¿qué es lo que pasa del otro lado? Los yanquis, básicamente, comienzan a ver todas estas jugadas que hace Rusia y dicen, bueno, a ver, pensemos que desde que arrancó el siglo, Estados Unidos perdió mucha fuerza en lo que es Medio Oriente. No solamente una cuestión económica, porque está Rusia y está sobre todo China, sino también porque a lo largo desde que empezó este siglo del año 2000, Estados Unidos perdió mucho poder en lo que es Medio Oriente en cuanto a Afganistán, tuvo que abandonar Afganistán, Vietnam, Irán, Irak, ¿sí? Y encima, ahora los rusos de esta manera podían, con los gasoductos, podían controlar gran parte de la economía de Europa, cosa que a los yanquis, por supuesto, no les convenía, lo cual es lógico. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ahora, a principios de este año, se iba a construir el segundo Nord Stream, o sea, el segundo gran gasoducto de Rusia y Alemania. Bueno, Estados Unidos se mete esta vez, incluso logra que Alemania no llegue a un acuerdo con Rusia y no se construya lo que iba a ser el segundo gasoducto. Entonces ya ahí no solamente que Putin, en este caso, presidente de Rusia, ya empezó a ver con malos ojos lo que se le venía, sino que además, no, como para poner un condimento extra, el presidente de Ucrania, Zelensky, el nuevo presidente de Australia, que es más pro-occidente, pro-Estados Unidos, decide ingresar en la OTAN, ¿sí? Nuevamente hacer ingresar a Ucrania en la OTAN. Recordemos que Ucrania igualmente tampoco pertenece a la Unión Europea, pero poder ingresar en la OTAN. Eso fue lo que desató el caos y lo que desató la furia del gobierno de Rusia, por supuesto, porque no solamente con esto se les bloqueaba una gran chance de seguir expandiéndose comercialmente con el tema del gas, sino que también uno de sus países, o sea, no de sus países porque no es suyo, pero un territorio estratégico que perteneció a ellos y que está justo en el límite de su país, que es Ucrania, va a ser copado, o sea, cuando dice que se va a meter en la OTAN, básicamente va a ser copado por Estados Unidos, que es quien tiene más poder dentro de la OTAN. Por supuesto, ahí es cuando deciden hacer lo que hicieron, que fue, bueno, la invasión que ustedes pudieron ver. Entonces, como para que se entienda un poco todo esto, ¿qué es lo que hay ahora? Lo que hay ahora es una guerra política, económica, de lucha por el poder, claramente, pero ¿qué es lo que está consiguiendo, por ejemplo, que podría llegar a conseguir? ¿No? También es un poco de hacer futurología, Estados Unidos con todo esto. ¿Qué? Si Europa decide romper relaciones comerciales con Rusia en cuanto al gas y demás, y en cuanto a lo que ha sucedido con la invasión ucrania, donde la mayor parte de los países europeos lo ven con malos ojos, e incluso hay protestas, ya hubieron en Roma, hoy también en España y demás, ¿qué es lo que pasa? Estados Unidos es uno de los países que también exporta gas. Nada más que lo hace a través gas licuado, porque lo hace a través de barcos, por lo tanto el precio es más alto. Por eso también Europa le compraba a Rusia. Entonces,
De esa manera, si Europa se desprende de Rusia, en ese sentido, no solamente que ahí va a poder entrar Estados Unidos a venderles gas, y en este caso volver a recuperar cierto poder económico en Europa, sino que también le hace perder poder, por supuesto, a Rusia. Rusia lo que está viendo, lo que vio Putin en este caso, es que se le estaba complicando la parte comercial con Europa, en este caso también debido a la intervención de Estados Unidos, y por otro lado, este conflicto con Ucrania que lo viene teniendo desde que básicamente terminó por desaparecer la Unión Soviética, esta tensión entre estos dos países. Rusia claramente vio que su centro geopolítico más importante y estratégico, como es el territorio de Ucrania, podía quedar en manos total y absolutamente de Estados Unidos. No solo porque el presidente Zelensky responde a ciertos intereses de Estados Unidos, sino que también porque ya con ingresar en la OTAN, claramente iban a quedar subordinados Ucrania a Estados Unidos y a la OTAN, a los demás miembros de la OTAN, ¿sí? Y el próximo paso sería ingresar en la Unión Europea, claramente, de Ucrania. ¿Cuál es el problema? Claro, hoy todos habrán visto que el presidente Zelensky de Ucrania, quien está ahora mismo en Kiev con su familia y demás, dice: me dejaron solo. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que ocurrió? Claro, la OTAN quería incluirlo, Estados Unidos sobre todo también, entonces dice: a ver, me querían incluir, yo jugué de su lado, me puse en contra de los rusos, quise entrar en la OTAN, en su organización, y ahora que los rusos vienen y me invaden, ninguno me da una mano. Se lavan las manos. Fue lo que hizo Biden. De hecho, Biden lo que dijo es: se viene una impresionante, bueno, con otras palabras, ¿no? Guerra o invasión en Kiev, y es más, recomendó a los ucranianos que estaban en Kiev abandonar su país urgente, porque en 3 días, según él, las tropas rusas ya iban a copar toda la capital de Ucrania. O sea, es como que, no sé, como que yo agarre, voy a la casa de un amigo, le prendo fuego a la casa con él adentro, y en lugar de. Y él me dice: che, ¿me prendiste fuego? Sí, bueno, perdón, qué sé yo, ayúdame a salir. Y yo le digo: no puedo. Es básicamente una cosa así. Entonces ese es el enojo. Después, obviamente, en teoría legal, la OTAN no puede intervenir. Primero porque Ucrania no es un país formalmente de la OTAN. Ahora, si lo fuera, formalmente sí, porque ese es el artículo número 5 de la OTAN, del Tratado de Washington, en el cual un país que pertenece a la OTAN, si es atacado, todos los demás actuarán como bloque para atacar al país que ha ejercido fuerza sobre él, actuar en conjunto. Pero bueno, esa es la realidad de hoy en día. Después, económicamente, bueno, Rusia, la bolsa le ha caído más del 40%, se está empezando a apreciar mucho el dólar como moneda de reserva de valor. El gas, bueno, con todo esto que les conté, imagínense, ahora las transacciones comerciales del gas de Rusia hacia demás países, hacia los países donde exporta, se han trabado, por lo cual el costo del gas va a aumentar, va a ser bastante más caro, lo mismo que el petróleo. O sea, el petróleo superó los $100 el barril, esto no se veía desde hace 8, 7, 8 años. Hay que ver cuál es el panorama, nadie puede garantizar nada, es muy difícil dar un pronóstico acertado y decir: no, va a pasar esto, va a pasar aquello. O sea, hasta hace unos días todos los analistas políticos, no digo periodistas, digo analistas políticos de verdad, gente muy preparada, la mayoría ninguno pensó que iba a ocurrir la invasión que terminó ocurriendo. Sin embargo, pasó de todas maneras. Entonces, veremos cómo sigue todo. Ojalá, uno dice: bueno, ¿y quién es el malo? ¿Quién es el bueno? A ver, es política, o sea, digamos, es un conflicto de intereses, es una guerra. La política es eso, es la lucha por el poder, en este caso entre Rusia y sigue siendo Estados Unidos. Pero lo feo es que en el medio hay gente, civiles, que en este caso es Ucrania, que la está pasando mal, muy mal, y la verdad es feo por ese lado. Después, lo último para terminar el video, muchos decían: no, que los rusos también están llegando cerca de lo que es la frontera de Ucrania con Polonia, ya que muchos ucranianos cruzan a Polonia, y una de las ciudades que está más cerca de la frontera de Ucrania y Polonia es Cracovia. Muchos decían: no, ¿qué pasa si los rusos incluso cruzan a Polonia? A ver, eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque si cruzan a Polonia, Polonia pertenece a la Unión Europea. O sea, si las tropas rusas llegan a cruzar a Polonia, es básicamente declararle la guerra a Europa. Cosa que no lo va a hacer porque
Rusia no lo quiere, no lo necesita. Lo único que quiere hacer es agarrar al presidente de Ucrania, sacarlo del poder. Ni siquiera digo que quiera unificar de vuelta Ucrania a Rusia, sino sacarlo del poder e intentar poner algún monigote que le sea fiel a sus intereses, obviamente. Esto es así, acá no hay ni uno bueno ni uno malo, cada quien tiene parte de la culpa, pero los únicos buenos y las únicas víctimas son las personas que ahora mismo deben estar muriendo o escapándose de su país. Así que bueno, eso fue todo, espero que les haya quedado claro. Cualquier cosa, si quieren compartir el video, me ayuda mucho, con quien ustedes quieran. Y por supuesto, si tienen alguna duda, alguna pregunta o alguna objeción, me lo pueden decir mismo acá por los comentarios o me mandan un mensaje, también es bienvenido. Así que bueno, espero que haya quedado todo bastante claro. Saludos a todos.